Los que saben, aquí en el Financiero Bloomberg, de 6 a 7. Una de ellas se llama Valeria Moy, es directora general de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, ¿y tú, Héctor? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Hoy hablemos de salarios. Hoy vamos a hablar de pobreza y entonces desde luego lo tenemos que vincular con salarios, ¿no? A ver, acaba de salir la semana pasada el índice tendencial de la pobreza laboral, ¿no? Entonces esto suena como un índice demasiado sofisticado para medir un fenómeno que nos podría parecer relativamente sencillo de medir. Sin embargo, medir la pobreza es muy complicado porque ¿dónde pones la línea? ¿No? O sea, quién es pobre y quién no lo es. Al final del día tienes que poner una línea que puede parecerle arbitraria a alguien o no, ¿no? O sea, a nivel internacional hay diferentes líneas, diferentes estándares, pero en México tenemos una forma distinta de medir la pobreza y es una forma distinta ideada por el Coneval que trata de reflejar mejor la realidad de la condición de pobreza en México. Entonces, habiendo dicho todo este rollo, a lo que voy es que tenemos diferentes tipos de pobreza. Tenemos la pobreza multidimensional, que esa lo que hace es vincular tu ingreso, es para qué te alcanza, con unas carencias que determina el Coneval, carencia de salud, carencia educativa, carencia patrimonial, y lo que hace es ver si tienes piso firme en tu casa, si tienes acceso a agua potable, si tienes acceso a una escuela, acceso a algún sistema de salud, y en ese sentido da unos indicadores de pobreza que le llama así multidimensional. Pero esos indicadores solo se pueden sacar con una frecuencia de entre 2 o 1 año. Entonces tú te imaginarás que no podemos tener datos de pobreza con tanta amplitud, no te pueden dar el de 2012 y luego el de 2014 y luego a ver qué pasa, ¿no? Como que necesitamos datos con más frecuencia para ver qué va pasando. Entonces, para sacar la otra medición de pobreza, sacamos un indicador que se llama la pobreza laboral, ¿sí? Y la pobreza laboral a lo que se refiere es las personas, mide el porcentaje de personas del país que no puede adquirir con su ingreso laboral, y el adjetivo de laboral no es gratuito, porque estas personas, todos, pueden recibir transferencias después de su ingreso. O sea, después de tu trabajo recibes algo por tu trabajo y puedes ser beneficiario de algunos programas de transferencias. Esas no las estamos contando aquí en el índice de pobreza laboral. Entonces, lo que hacemos es, vemos las personas cuyo ingreso no les alcanza para cubrir la canasta alimentaria básica determinada por el Coneval. Entonces, ese dato, con los últimos datos, salió en 40%. Entonces, de acuerdo al Coneval, al 40% de la población no le alcanza con el ingreso proveniente de su trabajo para cubrir esta canasta alimentaria. 40%. 40% de la población. Es un porcentaje alto, ya nos dirás. Es un porcentaje alto, pero bajó, ¿no? Ahora lo tenemos ahí a nivel estatal. Así es. Porque, mira, a nivel nacional tenemos el 40%, ¿no? Que disminuyó en el mismo trimestre del año anterior, fue 41.1, ahora es 40. Entonces, eso lo podemos ver como una buena noticia, ¿no? Ahí vemos la enorme disparidad que tenemos en los estados. Y si te fijas y le buscas un poquito, podrás encontrar ese México del norte y ese México del sur del que tanto hablamos, muy evidente, ¿no? Es muy evidente. Entonces, ves los estados del sur que están rezagados básicamente en cualquier indicador que escojas. Y uno de ellos, que a mí me parece uno de los más relevantes, es la pobreza laboral, ¿no? Tenemos estados como Chiapas, donde casi 7 de 10 chiapanecos están en esta situación de pobreza. Claro, eso no quiere decir que no reciban transferencias, pero en realidad uno podría pensar que después de trabajar y tener tu ingreso te debería de alcanzar para consumir, para comprar la canasta alimentaria básica de Coneval, ¿no? Claro, claro. ¿Hay otro indicador sobre este tema? Mira, antes de que nos pongan alguna otra gráfica, me gustaría que en algún momento analizáramos, y eso lo vamos a dejar como pendiente, la canasta básica alimentaria de Coneval, para que nos demos cuenta, porque es muy fácil hablar de una canasta básica sin saber qué es, ¿no? Entonces, un día vamos a hacer el experimento y traigamos aquí la canasta, ¿no? Por ejemplo, incluye medio huevo, no un huevo, ¿no? Medio huevo. Por persona. 3/4 partes de galleta María, no una galleta María. 3/4 partes, claro. ¿Y por qué hizo eso, Pues porque es muy básica. Entonces, lo que hizo el Coneval es ver los requerimientos nutricionales que necesita la población, es diferente si es rural o es urbana, y sacó patrones donde, pues, de acuerdo a la proteína, ¿cuál es la proteína más barata? Pues el huevo, ¿no? Entonces, va ajustando de acuerdo a los requerimientos nutrimentales que uno ajusta. La próxima semana la traemos. Claro. Ya, nos hacemos un hecho. Y aquí traemos los productos. Muy bien. A ver si el huevo no se desparrama. Se desparrama medio huevo. Muy bien, bueno. 2 cucharadas de yogur también hay.
Muy bien, lo traeremos todo, completo. Muy bien. Traemos todo. Bueno, ¿qué más, Vale? No, bueno, pues el tema de pobreza me parece relevante. Lo que es muy importante es todos los recursos que le hemos dedicado a lo largo de los años a combatirla, y al final del día todavía tenemos porcentajes de pobreza que son verdaderamente altos, ¿no? Lo podemos correlacionar también con los resultados de la prueba PISA, de los que hablabas hace un momentito, ¿no? Los resultados son lamentables, y no solo son lamentables, sino que llevan en el mismo estado, en el mismo nivel, más o menos, la variación es pequeñísima, desde hace 16 años. Entonces podríamos pensar en que pasa lo mismo con la pobreza. Le hemos dedicado millones y millones y millones de pesos a combatir, entre comillas, la pobreza, y el porcentaje de pobreza básicamente no ha cambiado en el tema. Entonces eso te habla de cómo estamos usando los recursos, porque le estamos dedicando muchísimo dinero a algo que no estamos solucionando. Y pasa lo mismo para educación, para pobreza, para informalidad. Entonces te habla de una ineficiencia, una ineficacia del gasto público fundamental, que en épocas donde debería de haber austeridad y debería de haber estos recortes que tanto se mencionan, sí, es fundamental que el gasto se vuelva eficaz y eficiente. Valeria, me gustaría conocer tu opinión en relación al aumento al salario mínimo, que fue de 18 pesitos. Mira, hay un tema muy delicado con el salario mínimo. Uno piensa que subir el salario mínimo resuelve los problemas, ¿no? Eso creo que tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque si así fuera, ¿por qué no todo el mundo sube el salario mínimo? ¿No? Yo creo que, y sea esta una política pública en todos lados. Ahora, habiendo dicho eso, yo también creo que el salario mínimo estaba en niveles muy bajos. Se ha ido deteriorando cada año porque no ha subido ni conforme a la inflación. Entonces, cada año se ha visto un deterioro en el poder adquisitivo del salario mínimo. Ahora, mi punto es, no pensemos que subir el salario mínimo por decreto resuelve los problemas. Claro. Porque algo que normalmente se ve es que al subir el salario mínimo puedes ocasionar desempleo. No necesariamente, todo depende de cómo sea la oferta y la demanda laboral, pero eso es otro rollo, ¿no? Puedes ocasionar desempleo y muy probablemente también puedas generar inflación. Porque si hay una percepción de que hay más dinero, los trabajadores ganan más, pues el que vende los productos puede subir precios. Entonces, hay que tener cuidado con esa medida. Yo creo que el salario mínimo estaba en un nivel muy bajo, es el menor en Latinoamérica, hay muchos temas que corregir en el salario mínimo, pero mi punto es, no pensemos que con eso se solucionan muchos de los problemas. No pensemos que es, ya, palomita, ya es un salario mínimo, esto se va a arreglar. Creo que los problemas son mucho más de fondo. Sí entiendo que el salario mínimo es un tema, desde luego, pero no pensemos que al subirlo vamos a disminuir pobreza, informalidad, desempleo. Eso no lo vamos a arreglar. Muy bien, forma parte de la lista de sus pendientes, ¿no? Forma parte de una lista larga de pendientes. Muy bien, Vale, muchas gracias. ¿Dónde